Muy buenas tardes. Usted que se encuentra aquí, allá y más allá, usted que está viendo este video, eh, pues me dirijo a usted y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de presentarme a través de estos medios, de poder llegar a su hogar, a su corazón, con una sola intención, el propósito básico o central es llegar al corazón del ser humano. No importa quién sea usted, de dónde es, cuál es su manera de pensar, la palabra de Dios está abierta para todos. Quiero bendecirlo desde aquí, saludarlo. Padre, en el nombre de Jesús, al presentarme en este lugar, en estos medios, hay un propósito central y es glorificarte, honrarte, honorarte, Padre de la gloria. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús, guiados por tu Santo Espíritu. Somos creyentes, somos o soy un hombre de fe. Creo en el poder del Espíritu Santo, creo en el Padre y en el Hijo. Creo en el Dios Trino, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene propósitos para esta humanidad. Por tal motivo, Padre de la gloria, tú eres el centro de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra función como ministros de Dios. Hoy queremos ministrar tu palabra, Padre, pero no somos capaces por nosotros mismos, sino que me rindo delante de ti. Mis manos están vacías, en mi boca está a tu disposición. Pon la palabra que tú quieres que llegue al oído de alguien en este día. No somos los más elocuentes en pronunciar un sermón. Tampoco es nuestra intención lucirnos, Padre de la gloria, sino honrar tu nombre. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos aquellos que tienen necesidad, que están enfermos o que están en convalecencia. Los bendecimos por nombre. Bendice tu iglesia. Bendice ese remanente pequeño que tienes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba usted un cordial saludo nuevamente. Como le decía, la intención es honrar a nuestro Dios. Y no queremos hablar nada por nuestra cuenta, sino que lo que traemos a nuestra memoria, a nuestra mente, a nuestra boca, es solamente la palabra de Dios. No le damos ni siquiera una interpretación, puesto que la palabra se interpreta por ella misma. Pues yo quiero introducirme con algo que realmente ha hecho un efecto muy importante en mi vida, y es el reconocer que el Espíritu es la fuente de vida del creyente. ¿Sabe usted que mucha gente muere? Mucha gente enferma. Es normal, somos humanos. Pero hay una diferencia entre el sufrimiento de un creyente al sufrimiento de alguien que no conoce a Cristo Jesús, como el Dios sanador o el Dios salvador. Muchos lo conocen de nombre, pero para conocerlo hay que tener intimidad con él. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos experiencias como estas, como le decía, el Espíritu es la fuente de vida del creyente, especialmente cuando está sometido a presiones, pruebas, enfermedades, etc. Yo se lo digo porque estoy en convalecencia todavía. Ayer hizo un mes exacto que yo fui contaminado con el virus, o el llamado COVID-19. Y traigo esto siempre a colación. ¿Por qué? Porque
Fue a través de esta prueba, de esta enfermedad, que yo pude encontrar el poder del Espíritu Santo realmente actuando en mi vida. Porque es verdad, hay muchos que no conocen a Dios y no han muerto, pero hay una gran diferencia entre conocer a Dios en medio de la enfermedad. Él está allí para socorrerte, aunque te mueras, pero te vas a morir en Cristo Jesús. Hay una convicción, hay una fe en nosotros. Entonces de eso le quería hablar, porque en los capítulos 14 y 16 de Juan tiene como objetivo la preparación de los seguidores del Señor para una nueva experiencia con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa experiencia queda para con nosotros también, que no solamente sus discípulos literales que caminaron con él, sino los discípulos que caminamos después de su partida. Entonces, así mismo como él estaba preparando a sus discípulos para una nueva experiencia, esa experiencia nos sirve a nosotros. Y nosotros vemos que en los capítulos 14, 16, Juan tiene como objetivo la preparación de los seguidores del Señor para una nueva experiencia con el Espíritu de la promesa. Jesús había hablado sobre estas cosas para fortalecer a los discípulos antes de las futuras pruebas. Como que el Señor, como es Dios omnisciente, todo lo sabe. Él sabía las pruebas que iban a venir, no solamente a los discípulos que caminaron con él literalmente, sino los discípulos como nosotros, que después de casi 2000 años somos seguidores fieles de Cristo. Entonces Él nos está preparando a través de su palabra y nos está diciendo las cosas que van a venir. Y en medio de todas esas pruebas, que no solamente la enfermedad, yo le estoy hablando de esto porque yo acabo de tener una prueba terrible. Entonces, en medio de esta prueba, yo alcanzo a ver realmente esa fuente vital de vida, esa fuente que nos guía, que nos sostiene, que es el Espíritu Santo de Dios. Jesús había hablado de estas cosas, como le decía, para fortalecer a los discípulos, para fortalecerme a mí. Porque yo leyendo la palabra de Dios encuentro estos pasajes que son de suma importancia, y por eso es que yo estoy grabando poco a poco, un poquito aquí, otro poquito allá, de lo que Dios me va mostrando o me hizo ver en medio de toda esta prueba que yo vengo pasando, porque no la he terminado todavía. Entonces nosotros vemos, dice el versículo 16, creo que es, que dice: Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Entonces nosotros vemos que el Espíritu Santo, o sea, convenía que el Señor Jesús regresara al Padre. Porque si el Señor Jesús no hubiera regresado al Padre, nosotros nunca hubiéramos tenido la experiencia del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es Dios Espíritu. Entonces, cuando yo miro estas cosas, no puedo guardarlas en mi corazón. Yo tengo que traerla a la vista, al oído de los demás. Que tal vez usted ha pasado por aquí, tal vez usted ha pasado pruebas, tal vez usted ha experimentado estas cosas y ha experimentado esa fuente de vida, ese poder divino. Pero no cabe de más que yo se lo recalque. Cuando la prueba llega a nuestra vida, si estamos en el Espíritu, Él toma control y nos guía a su palabra. Miraba yo en aquel entonces, cuando recién entró la enfermedad en mí, siempre lo dije y lo repito otra vez, miraba yo la palabra de Dios fluyendo en mi vida. Y es eso lo que me conmueve a mí, porque yo miro la fuente de vida que es su palabra, su escritura.
Entonces yo lo insto a usted en esta noche o esta tarde a que se mantenga siempre en la búsqueda. ¿Usted está bien económicamente? ¿Está saludable? ¿Está lleno de años de juventud? ¿Está lleno de fuerzas? Con más razón hay que buscar, porque vendrán los tiempos difíciles. La Biblia dice que cuando son los tiempos de las vacas gordas, tenemos que guardar, acumular, para cuando vienen los tiempos de las vacas flacas. Y las vacas flacas me alcanzaron. Llegó un momento en que yo realmente me sentí acorralado. La única salida que tenía era agarrarme firmemente del que todo lo puede. A Dios gracias. Él me había visto, me había encontrado, había sanado mis heridas y me había traído a su regazo. Yo gozaba de ese privilegio y sigo gozando de él, de estar en la presencia de Dios. Yo estoy en la presencia de Dios, por eso yo estoy hablándole de esta manera. Entonces nosotros vemos que realmente nosotros necesitamos, para nosotros, para mí personalmente, el haber pasado por esta prueba, el haber tenido la contaminación o el contagio de este virus, fue ganancia. ¿Sabe por qué le digo que es ganancia? Porque me di cuenta la fragilidad del ser humano. Me di cuenta cuán frágil yo era cuando hasta hoy yo doy 10 pasos y tengo que pararme a descansar porque no tengo las fuerzas para seguir caminando. Yo grabo este video haciendo un esfuerzo y lo he ido pensando parcialmente porque hasta la mente se satura. Solamente Dios en su poder me ha sostenido y me mantendré porque yo le prometí que si yo tenía vida, le iba a dedicar a Él y iba a predicar el Evangelio. Tal vez para usted me dirá, hermano, esto no es una prédica. Claro que no, pero es la palabra de Dios. Si usted recibe una palabra, téngalo por seguro que va a ser rema en su vida. Solamente depende cómo está su corazón. Si su corazón nunca ha experimentado el poder del Espíritu Santo, hoy es el día. Si usted dice que usted es creyente, asegúrese de no ser un creyente pasivo, un creyente que se conforma con ir a la iglesia, con levantar las manos, con cantar, muchas veces hasta con llorar. Pero lo más importante, que no sea un creyente que no le ha dado su vida a Cristo. Porque darle la vida a Cristo es dejar al mundo a un lado. Eso es lo que el Señor habla en su palabra. Hay otro tipo de personas que dicen ser creyentes, pero en el fondo, bueno, me respondí a alguien ayer, yo no soy creyente, como fue que me dijo, activo. No, soy creyente activo, vamos a llamarle. No fue esa la expresión porque era en inglés que estábamos hablando, no recuerdo ahorita cómo fue que me dijo. Como que no activaba en el Evangelio, pero soy creyente. Entonces yo le pregunto a él si él conocía la diferencia entre lo blanco y lo negro. Y me dice, sí, blanco es blanco y negro es negro. Le digo, perfectamente. Así es la vida cristiana. Eres cristiano, dejas al mundo y te conviertes. Si no, pregúnteselo a Pablo. Y si no es cristiano, pues definitivamente no eres. Pero no me digas a mí que eres. Hay otro personaje que podríamos llamar en este momento un cristiano o una persona que dice que no cree en Dios. Sin embargo,
tan solo para decir que no cree en Dios, ya creyó que hay un Dios, para decir yo no creo en ti. Entonces, de toda forma, tampoco es válido. ¿Sabe que hay otro tipo de persona, de creyente, que es un casi creyente? Yo le llamo medio creyente. Y podemos encontrar varios ejemplos en la Biblia, como Judas. Judas caminó con el Señor y tuvo la oportunidad de escuchar los sermones, de hasta bromear con el maestro. Él tuvo la oportunidad de haber meditado en lo que él estaba planeando a tiempo. Pensemos que es así. Ese es un medio cristiano. Nunca le entregó su vida a Cristo. Él tuvo la oportunidad de hacerlo. Hay otro llamado Agripa. Recuerdo cuando Pablo estaba siendo enjuiciado y Pablo le dio todos los pormenores de lo que es el Evangelio y cómo llegó a él. Y dijo Agripa: Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Esa es una persona que es casi cristiano, casi se convierte, pero no llegó a serlo. El llamado para ti hoy es: si eres cristiano, debes serlo para Cristo. Si no, definitivamente, no digas que crees y vas a la iglesia, pero no eres un cristiano si no le has dado tu vida a Cristo. Hoy es la oportunidad para que lo hagas. Entrégale tu vida a Cristo. Y si no lo has conocido nunca ni conoces la palabra de Dios, hay medios para hacerlo. Hay Biblias por todos lados y en todos los idiomas. Solamente depende de nosotros. También te digo a ti, hoy es el día favorable. No dejes pasar las oportunidades. Hay muchos que están muriendo por el COVID y otras enfermedades y no conocen a Cristo. Sabe que la mayoría de la gente está buscando una vacuna para el COVID-19. Pero decía yo, hablando con alguien esta tarde, hay un virus más poderoso, más contaminador, y la vacuna la hicieron o la presentaron antes que ese virus llegara. Y ese virus se llama pecado. Y la mayoría de la gente se ha contaminado con ese virus y no se han dado cuenta, porque la enfermedad no es física, es espiritual. Es peor porque se va a lo profundo del ser humano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Para ese virus existe la cura, la vacuna. Tiene un nombre, se llama Jesucristo. Ahí lo dejo. Vacúnate contra el virus del pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video.